Micrófonos, les vamos a pedir, si no él lo puede hacer. Dice Rolando siempre ahorita la puerta. Ahí está. Así podemos comenzar la charla. No sé por qué ahí me está apareciendo. A ver. Ahí estamos. Bueno, comenzamos. No sé por qué me aparece Leandro, Natali, en la pantalla en vez de... ¿Está silenciado, Natalio, usted? Sí. No, no está silenciado, porque yo lo estoy escuchando. ¿Me estás ver. escuchando? Ahí me silenciaron a mí también. Bueno, comenzamos con esta videoconferencia abierta que dimos en llamar el rol de las pymes en el contexto actual y en el escenario post-pandemia. Y nos pensamos esta charla con todos los compañeros y compañeras en virtud del Día del Empresario Nacional, que como ustedes saben fue el día 16 de agosto, y se conmemora ese día 16 de agosto porque un 16 de agosto de 1953 se fundó la Confederación General Económica, de la que su mentor fue José Bergelbart, y este día fue a partir de un proyecto de ley presentado por nuestro presidente, el hoy diputado y en ese momento también diputado nacional Carlos Heller, y en el año 2014 salió como ley y se empezó a conmemorar el 16 de agosto como el Día del Empresario Nacional. Quiero comentarles algunas cuestiones respecto de los fundamentos que tenía en ese momento, de los fundamentos que tuvo la ley en ese momento. Los fundamentos de ese proyecto eran que por qué se quería conmemorar y por qué la importancia del empresario nacional, ese que apuesta siempre al país, reinvirtiendo, arriesgando su capital, dando trabajo, aportando con sus impuestos también para que nuestra sociedad avance en el sendero del desarrollo. Y en Argentina, el desarrollo de esos empresarios nacionales siempre se vio basado mucho en el mercado interno. Ese mercado interno está asentado también en la existencia de un trabajo bien remunerado, porque si no, no existiría esta rueda virtuosa que tiene el mercado interno, que lo hace que sea muy importante para nuestro país y más aún en estas épocas. Bueno, esa es una de las reivindicaciones y por qué reivindicar a los empresarios nacionales. Otra de las cuestiones es porque no solamente dan trabajo con el desarrollo de sus empresas, a mucho del trabajo, hoy las pymes, bueno, hoy no tanto, porque estamos en una época complicada, pero siempre fueron las que más trabajo dieron adentro del país. Las empresas, ambas, tanto las empresas nacionales y los trabajadores, siempre tendieron a confluir en los intereses comunes, el desarrollo de este mercado interno fuerte, el trabajo bien remunerado, y acompañando todas esas dos patas, siempre se requirió de una fuerte intervención estatal. La confluencia de estos tres actores, los empresarios nacionales, los trabajadores y una fuerte intervención del Estado, forman las bases de este modelo de desarrollo productivo que decimos que es el modelo de país, que es un modelo de crecimiento que tiene a la gente adentro. Bueno, nosotros nos propusimos hacer esta charla
a partir de este día, y pese a que los intentos destructivos del entramado productivo del gobierno anterior fueron muy, muy fuertes, no lo pudieron lograr, y hoy muchos de esos empresarios pymes persisten con sus emprendimientos, son empresarios nacionales, y tenemos que reivindicar ese desarrollo. Un ejemplo actual justamente de que esos empresarios nacionales persisten es que una empresa de biotecnología hoy nacional va a ser la que va a fabricar en Argentina la potencial vacuna contra el COVID. Así que los empresarios nacionales, junto con los trabajadores, las trabajadoras y el Estado, son indispensables para que podamos volver a poner a esta Argentina de pie, que fue la frase que durante toda la campaña repetimos, y nos parece que es así, y que es el único camino que tenemos por delante para poder tener un modelo de desarrollo productivo. En el marco de este día, nos proponemos compartir esta charla que vamos a comenzar escuchando a Andrés Natali. Él es asesor PYME, forma parte de la mesa del Partido Solidario de Rosario, y como su nombre lo indica en la charla, él va a hablar un poquito del contexto actual y de cómo veníamos y demás respecto de las pymes. Te paso la palabra, Andrés. Sacate el muteado. Gracias, Elo. Buenas tardes, buenas noches a todas y a todos. Me puse camisa después de 3 meses. Con esto de la pandemia me veo raro con camisa, no la encontraba. Estábamos todos en jogging. Estamos todos en jogging, de la cintura para abajo. Sí, bien, mi nombre es Andrés Natali, como dijo Eloísa, formo parte de la mesa de coordinación del Partido Solidario en la ciudad de Rosario. Yo voy a hablar principalmente con datos e información estadística, la importancia que tienen las pymes en la Argentina y la situación que están atravesando hoy en día y atravesaron en los últimos años. Para comenzar me gustaría hacerlo con una pregunta. ¿Qué es una pyme, digamos? Muchas veces surge que te juntás con alguien y te dice, tengo 3 empleados, ¿soy pyme, no soy pyme, soy microempresa? Cuando pensamos en una pyme se nos viene a la cabeza empresas familiares, empresas que vienen de generación en generación, empresas que tienen un origen nacional. Pero tenemos que irnos al reglamento de la CEPYME para poder explicarlo mejor. Y tener en cuenta 3 factores fundamentales. La CEPYME lo primero que hace es mirar la facturación anual. Segundo, la cantidad de empleados. Y tercero, el límite de activos. Una vez que tenemos eso, las podemos categorizar en microempresas, pequeñas empresas y medianas empresas. Medianas empresas se dividen en 2, en tramo 1 y tramo 2. Para que ustedes puedan entender, voy a poner ejemplo porque la CEPYME lo hace con un cuadro esto. A la hora de vos categorizarte como pyme, te pide lo que dije recién, estar dentro de ciertas márgenes de facturación y cantidad de empleados. Ahora bien, un ejemplo de esto. Una microempresa, para que ustedes sepan, es una empresa en el rubro industrial que no puede superar los 33.900.000 pesos anuales. Una aclaración, cuando se dice facturación anual se toma el promedio de los últimos 3 años. ¿Sí? Entonces, una microempresa es aquella que no puede superar en el rubro industrial los 33.900.000 pesos y tiene que tener como máximo 15 empleados. ¿Sí? En el segundo peldaño encontramos las pequeñas empresas. Siguiendo con el rubro industrial, cada uno de los sectores que nosotros vayamos viendo tiene un tope de facturación diferente y cantidad de empleados diferente. Después, en todo caso, si quieren, yo le pasaré el cuadro, pero lo estoy explicando a grandes rasgos para que podamos entender de qué estamos hablando. Una pequeña empresa en el rubro industrial es aquella que no puede superar los 243 millones de pesos anuales y tener como máximo 60 empleados. ¿Sí? En la tercera categoría encontramos las medianas empresas de tramo 1. Ahora sí, empiezan a subir muchísimo los que son el monto tope de facturación anual. Una pequeña y mediana empresa en el tramo 1 del rubro industria no puede superar los 1.650 millones de pesos anuales.
Esto, si lo ponemos mensualmente, son casi 137 millones de pesos mensuales, ¿sí? Y la cantidad máxima de empleados tiene que estar por debajo de 235. Ahora bien, si vamos al tramo más alto de esta categorización, encontramos las medianas empresas del tramo 2. A este punto quería llegar, ya que en la última actividad que se desarrolló sobre el Día del Empresario Nacional, Carlos Heller hizo mención. Esta categoría fue incluida en el 2016 bajo el gobierno de Macri, ¿sí? Para que ustedes tengan de referencia, el monto máximo de facturación anual es de 2.500 millones de pesos y la cantidad máxima de trabajadores es 655. Ahora bien, como dije recién, fue incluida durante el gobierno de Macri. ¿Qué se logró con esto? Que grandes empresas pasen a ser catalogadas como empresas pymes. Y principalmente lo que hiciste con esto es que las políticas que vos destinabas a una pequeña y mediana empresa, hoy en día la estén también usufructando grandes empresas. A modo de ejemplo, tenemos una empresa que factura 2.000 millones de pesos anuales y tiene 600 empleados, tiene casi los mismos beneficios de una empresa que factura 20 millones de pesos anuales y tiene 20 empleados. Ahí ya podemos empezar a ver cómo empezó a direccionarse la política de Cambiemos durante el último gobierno. Ahora bien, ¿por qué se hace una diferenciación entre pequeñas, medianas y grandes empresas? La finalidad de diferenciar las empresas según su tamaño es poder tener políticas activas hacia las más pequeñas, aquellas que las más lo necesitan. Cuando hacemos referencia a las políticas, si nos remontamos algunos años atrás, y a través de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa se destinaban herramientas que permitían a las empresas poder invertir a tasa subsidiada, comprar maquinarias, herramientas. Muchos recordarán de ustedes que en un momento salió una que se llamaba una herramienta con el nombre Fonapyme. Fonapyme te financiaba un proyecto de inversión para la compra de maquinarias o herramientas a una tasa del 7% con un periodo de amortización de 10 años. Esas eran herramientas efectivas, no como tuvimos en el último gobierno las tasas terribles que no permitían invertir. Pero también había algunas otras herramientas que te permitían a vos construir galpones, como mi galpón, o los ANR. La CEPIME puso a disposición muchos ANR. El más conocido de todos fue el PAC, que es el Programa de Acceso, Crédito y Competitividad. Lo que hacía el PAC era financiarte asesoramiento profesional y permitía que las pymes pudieran innovar, modernizarse y lograr competitividad. A ver, de más está decir que en los últimos 4 años muchas de estas herramientas no estuvieron a disposición. Pero no solo que no estuvieron a disposición, sino que se anunciaban en la teoría y en la práctica no se implementaban. Y en algunos casos peores que pasó con los ANR, se anunciaban, se implementaban y los fondos nunca llegaron. Se aprobaban y los fondos nunca llegaban. O sea, la empresa, en el caso de la ANR, se metía en un gasto, provocaba una inversión y después no recibía la ANR correspondiente. Recordemos que ANR eran aportes no reembolsables. Era una política muy buena. Hoy en día, para que tengan de referencia, el PAC está nuevamente activo. Durante el gobierno de Cambiemos, el gobierno que llamaremos la primera pandemia o pandemia lenta, también estuvieron activos, pero no se efectivizaban, digamos. Te los pronunciaban, te los promocionaban, pero no estaban activos. ¿Sí? A ver, algunas políticas destinadas a las pymes de los últimos meses, bueno, alícuota reducida en las contribuciones patronales, poder pagar a 90 días el IVA que declarás mensualmente, compensación del impuesto al cheque para el pago de ganancias, o diferentes planes de pago con las moratorias que fueron saliendo. Quería hacer un paréntesis con una herramienta que surgió en la última actividad que desarrollamos. El Consejo Federal de Inversiones también es una herramienta y la tenemos muy cerca acá en la provincia de Santa Fe. Sé que hubo algunas críticas en el tema de la burocracia, pero es una herramienta que tiene 2 beneficios. El primero de ellos es que tiene cupo permanente. ¿Sí? ¿Qué significa ello? Que el proyecto aprobado o no aprobado, la plata está siempre disponible. ¿Sí? A diferencia de otras herramientas de la CEPIME que tienen un funcionar, el Consejo Federal de Inversiones siempre tiene cupo. Y por otro lado tiene como beneficio que si sos microempresa, tenés mejores tasas y podés estar diferenciado a la hora del tema de la garantía. Después, si quieren, cuando hablamos el tema de las preguntas, podemos introducirnos más en el tema, o si hay consulta, las podemos evacuar. A ver, quería entrar en un tema. En términos numéricos, ¿qué significan las pymes para la República Argentina?
Según el Ministerio de la Producción, a febrero del 2020 había 534.000 empresas pymes en todo el territorio nacional. Si eso lo llevamos a la provincia de Santa Fe, el 12% de todas esas pymes están radicadas en nuestra provincia, ¿sí? En términos generales de lo que es la cantidad de empresas en la Argentina, la provincia de Santa Fe participa con el 9,2% del total de las empresas, ¿sí? Pero en lo que es pyme tenemos el 12% del total de las pymes radicadas en el territorio nacional. Quería entrar un poquito, historiar cómo estuvo el segmento pyme en los últimos años, y si nos remontamos al 2005, gracias a las políticas de Estado, se dio un crecimiento vertiginoso en la apertura de nuevas industrias. Nuevas industrias que muchas de ellas se desarrollaron, crecieron y fueron muy importantes. Ese crecimiento en apertura de nuevas industrias se estancó en el 2011. ¿Sí? Con altibajos se mantuvo hasta fin del 2017, principio del 2018. Principio del 2018 empezó una caída vertiginosa y quiebre de empresas. La gran mayoría de esas empresas fueron empresas pymes. A ver, yo lo pongo con un ejemplo que les quiero comentar a ustedes. En lo que es la región del Gran Rosario está el clúster del frío, que son todas aquellas empresas que se dedican a la fabricación de heladeras comerciales, industriales, familiares, como así también todas las empresas que le brindan servicios a estas empresas, o empresas que son parte de dicha cadena. Dicho sector fue muy importante. ¿Por qué? Porque a partir de 2005 sustituyó importaciones. Fue un sector que creció mucho, un sector que invirtió y un sector que a la larga cumplió un papel fundamental. ¿Qué sucede? En el 2016 le cambiaron las reglas del juego y de un momento para otro le abrieron las importaciones. Muchos recordarán cuando decían, mirá, están llegando heladeras importadas de Brasil, de Turquía. Bueno, lo que haces vos con eso es, primero, destruir la industria, dicho sector lo terminás destruyendo. Y con la capacidad ociosa que quedó, terminó, bueno, hoy en día un sector muy perjudicado. A ver, si miramos un poquito en términos de datos, cuando hablamos de las empresas PYME, para que ustedes tengan referencia, en la provincia de Santa Fe, el 75% de las empresas son empresas micro. ¿Qué significa eso? Son empresas que tienen menos de 15 empleados. Pero a su vez, si sacamos un promedio, probablemente estén alrededor de los 10 en nuestra provincia, son microempresas. El 23,7% son pequeñas y medianas. Y solo el 1,3% del total de industrias radicadas en la provincia de Santa Fe son empresas grandes. A nivel nacional, las empresas grandes son el 0,6%. Se estima que alrededor de 3.500 empresas son empresas grandes. El resto son micro, pequeñas y medianas. A ver, siguiendo la provincia, en lo que respecta a los rubros o a los sectores, prevalece lo que es el rubro servicio. El 42% de las empresas son del rubro servicios. Pero si nos metemos dentro de dicho rubro, el 99% son micro, pequeñas y medianas. Después tenemos el rubro comercio, que son 28,5%, después tenemos actividades agropecuarias, y quiero llegar a este punto. La industria manufacturera es el 11,4%. Y ahí, si desglosamos, tenemos el 97% de esa industria manufacturera son pymes. Solo el 3% son grandes empresas. ¿Sí? ¿Entendieron ahí? A ver, a nivel Argentina, tenemos un programa muy grande que tenemos una concentración de industria en 4 jurisdicciones, que son Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Provincia de Santa Fe y Provincia de Córdoba. ¿Sí? De eso hay un estudio que saca o relaciona la cantidad de habitantes por cantidad de empresas. Y en los conglomerados más productivos de la provincia de Buenos Aires encontramos 42 empresas cada 1.000 habitantes. Mientras eso lo llevamos al NOA, tenemos 7 empresas cada 1.000 habitantes. Vemos ahí una gran asimetría. En lo que se refiere al empleo, para que ustedes sepan, el 75% del empleo en la Argentina lo proporcionan las pequeñas y medianas empresas. Y el 50% PDI lo aportan las pymes. ¿Sí? Pymes que viven en su gran mayoría del mercado interno. Cuando tenemos
algún cimbronazo interno en lo que se refiere al poder adquisitivo o al consumo, las pymes son las que se ven afectadas directamente. ¿Por qué? Porque solo el 5% del total de pymes en la República Argentina son exportadoras, el resto viven del mercado interno. A ver, quería entrar en algunos datos duros. Entre 2015 y 2019, para que ustedes sepan, cerraron más de 24.500 empresas, en su mayoría empresas pymes. Y el sector privado perdió más de 230.000 puestos de trabajo. Si vemos los rubros más perjudicados en este cierre de empresas, vamos a encontrar la actividad industrial y la construcción. También hubo rubros muy favorecidos, que son las empresas que brindan servicio de electricidad, gas y agua. Cuando yo le decía recién que se perdió, el sector privado perdió 230.000 puestos de trabajo, quería hacer una aclaración. El 42% de esa pérdida de trabajo del sector privado corresponde a grandes empresas. Grandes empresas que despidieron personal para achicar costos, ante la mirada de un Estado pasivo. El 58% de esa pérdida de empleo corresponde a empresas pymes. Empresas pymes que terminaron quebrando en su gran mayoría. ¿Sí? A ver, siguiendo con cómo fue la industria en los últimos años, un indicador de cómo se encuentra la industria es la utilización de la capacidad instalada. Por definición, la capacidad instalada es el volumen máximo de producción que puede tener una empresa con sus recursos. Para que sepan, a octubre de 2015, la utilización de la capacidad instalada estaba en el 71,4%. 4 años después, al finalizar el gobierno de Macri, estaba en el 56,9%. O sea que tomando indicadores de lo que es la industria, vamos a encontrar que en su gran mayoría son todos indicadores negativos durante el gobierno de Macri. Hay un dato bastante preocupante de lo que es la provincia de Santa Fe, que es la utilización de la capacidad instalada industrial, que tiene un tiempito, ya un mes más o menos, que ahora se está viendo una reactivación, pero la utilización de la capacidad industrial en la provincia de Santa Fe estaba en el 43,3%. ¿Sí? Como dije recién, se están viendo síntomas de reactivación, pero bueno, los últimos datos reflejaban eso. Siguiendo, digamos, con los datos duros y en la actual pandemia, y a pesar de las políticas que está llevando a cabo el Estado Nacional, más de 18.500 empresas quebraron. Desde lo que va de la pandemia a la actualidad, quebraron más de 18.500 empresas. Y se perdieron, la primera pandemia de Macri, los rubros que más perjudicados estuvieron fueron la industria, la construcción, pero se suman otros rubros relacionados al distanciamiento, al efecto del aislamiento, que son hoteles, restaurantes y comercio. O sea que imagínense ustedes, con todas las políticas que está llevando el Estado Nacional, cómo se ve afectada la economía y la industria, qué hubiese pasado si teníamos un gobierno como el anterior. Un dato que surgió esta semana y que lo reflejó Alberto Fernández, es un comparativo que se hizo con la caída del empleo. Desde el comienzo de la pandemia, Argentina tuvo una caída del 2,5% en lo que es el empleo. ¿Sí? Si esto lo comparamos con países que tuvieron políticas totalmente diferentes, como Brasil, Estados Unidos o Chile, vemos que en Brasil la caída del empleo fue del 7,5%, mientras que en Argentina, le dije, fue el 2,5%. Estados Unidos el 13,8% y Chile el 12,2%. Con esto podemos ver que países que optaron por priorizar la economía sobre lo sanitario están teniendo peores resultados que el nuestro. Quería comentar algunas políticas de las que viene desarrollando el Estado Nacional y tirar un poco de cifra, políticas que viene llevando a cabo para enfrentar la pandemia. Perdón. Políticas orientadas al sector PYME. Créditos a MIPYMES. Son créditos destinados a pymes para el pago del sueldo a una tasa del 24% con periodo de gracia. En los 3 primeros meses de la pandemia, desde abril a junio, se habían otorgado créditos por 282.910 millones de pesos. En lo que se refiere a asistencia al trabajo y la producción,
salario complementario. Hasta el momento se otorgaron un total de 121.400 millones de pesos, llegando a 328.000 empresas. Esas 328.000 empresas son el 60% de todas las firmas en Argentina. O sea que con el ATP se llegó al 60% de todas las empresas en la Argentina. Y hubo más de 3 millones de trabajadores beneficiados. Cuando yo decía recién que se llegó a 328.000 empresas, el 99% de las empresas que alcanzaron el ATP son empresas que tienen menos de 200 trabajadores, empresas que son pymes al fin y al cabo. ¿Sí? Siguiendo con política de Estado, bueno, la moratoria impositiva. Quería hacer una aclaración de una información que salió en el día de ayer en relación a créditos, que es que la provincia de Santa Fe, conjuntamente con la CEPYME, anunciaron la creación del primer fondo de afectación específica. Es un fondo de 500 millones de pesos destinado a financiar proyectos productivos post pandemia. No hay mucha información todavía, pero bueno, se ve que empiezan a aparecer nuevas herramientas y políticas que van a ayudar, digamos, a salir adelante en este parate productivo que venimos teniendo. A ver, otras políticas que viene llevando el Estado Nacional: ingreso familiar por hijo, que es el IFE, ingreso familiar de emergencia, el IFE, congelamientos de tarifa de servicios públicos, prohibición de despido, etc. A ver, lo que hice en este momento fue tirar mucha información estadística, pero para modo que quede de resumen y que queden como datos, ustedes los puedan tener. En Argentina hay más de 530.000 empresas pymes, ¿sí? Estas pymes generan el 75% del empleo privado y aportan el 50% del PBI. El 12% de todas las pymes en la República Argentina se encuentran radicadas en la provincia de Santa Fe. Como le dije, la capacidad instalada está alrededor del 56%, perdón. La utilización de la capacidad instalada está alrededor del 56%, y recordemos, 328.000 empresas recibieron ATP, llegando a 3 millones de trabajadores. Para ir finalizando, y en todo caso cuando abramos el tema de las preguntas, por ir desarnando, o si tienen consultas las podemos ir canalizando. Quería dejar una frase para terminar, digamos, con esto, que es: defender el desarrollo, el crecimiento y sostenimiento del sector PYME es defender el último bastión de la soberanía económica en la Argentina. Tengamos en cuenta eso. Las pymes son muy importantes en nuestro país. Las pymes son generadoras de trabajo. Son, en su mayoría, cuando hablamos de una pyme y decimos, mirá, esta pyme va a cerrar, esta pyme va a dejar gente en la calle, los trabajadores terminan siendo amigos del empresario pyme. El entramado pyme es muy fuerte en la Argentina. Tenemos que defenderlo hasta el final. Tenemos que exigir políticas, y tenemos que apoyar también las políticas del Estado Nacional que está llevando a cabo adelante, porque estamos en una pandemia, y venimos de una pandemia que, con los datos que le acabo de decir recién, se acumuló un declive total en lo que es la industria. Nada, bueno, quería dejar eso y, bueno, muchas gracias. Perdón, Andrés, ¿me permitís agregarte dos cositas chiquitas? ¿Quién es, Guillermo? Sí. Sí. Guillermo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy Bien. cortita. Con respecto a lo que decías, que las grandes empresas se cuelan en los beneficios de las pymes, justamente el certificado. Se silenció tu micrófono. No te escucho, Guillermo, no se escucha. Ahí está. Ah. Justamente, lo que decía, que las grandes empresas se cuelan dentro del panorama de lo que es una pyme. Justamente el certificado PYME que otorga la Nación sirve justamente para hacer una serie de transacciones y operaciones y permisos que se le da a las pymes, y que lo están utilizando las grandes empresas
no como corresponde. Eso por un lado. Por otro lado, la Agencia Nacional de Desarrollo Tecnológico, donde se contaban los recursos para los ANR, o sea, los aportes no reembolsables a través del FONTAR y del FONSOP, Sí. trabajaba con buena parte con fondos del Banco Mundial. En los últimos 3 años, no 4, en los últimos 3, estos fondos de los ANR fueron cada vez menores, y sin embargo, yo estando en Buenos Aires y charlando con la gente, los fondos seguían existiendo, o sea, el Banco Mundial seguía aportando. ¿Qué pasó con esos fondos? Nadie lo sabe. Eso solo quería aportar. Déjame abonarte algo, Guillermo, ya que lo decís. Al incluir grandes empresas en el sector PYME, como yo explicaba con anterioridad, hay herramientas que salen con cupo, con cierta cantidad de dinero. Si incluimos grandes empresas como pymes, ahora esas grandes empresas van a poder competir por los cupos que estaban destinados pura y exclusivamente a las pequeñas y medianas, ¿sí? Claro. Eso también es algo que juega en contra para el sector pyme. Va a tener grandes empresas utilizando los cupos que antes se destinaban pura y exclusivamente para las pequeñas y medianas. Perdón, Andrés. Perdón que te corté, Andrés. Porque si no nos metemos en la intervención del próximo. Por eso puse en el chat, y lo dijimos al principio, las intervenciones, las preguntas, las inquietudes, pongámoslo en el chat, y después le vamos a dar la palabra a todos para que podamos entrar en el debate. Así Bien. continuamos para no atrasarnos y que no se haga tan largo. Así que, bueno, le doy la palabra a Juan José Cisca. Juan José, ¿estás ahí? ¿Te silenciaste? ¿Te desilenciaste? Bueno, Juan José es dirigente PYME, él es parte de la mesa provincial del Partido Solidario de Santa Fe, así que bueno, Juan, te escuchamos en este escenario post pandemia, a ver qué nos podés aportar. Seguramente serán muy valiosos tus aportes. Bueno, cómo no. Bueno, Andrés explicó con mucha claridad y con muchos datos la importancia que tienen las pymes en el entramado económico nacional. Yo no lo voy a repetir porque no quiero tirar muchas cifras, tiró bastantes y muy buenas Andrés, ¿no es cierto? Las cifras que se expresaron allí toman la situación actual hasta incluidos los meses que tienen que ver con la pandemia. Es evidente que cuando asume el gobierno nacional, del cual somos parte, se encuentra con una situación realmente desastrosa y que con 9 emergencias, emergencia económica, emergencia social, emergencia alimenticia, etc. Entonces, todas las cifras que se van expresando, hoy escucha a algunos y uno, claro, puede aparecer como que lo bajonea a uno, ¿no? Porque te dicen, bueno, la inflación de este mes fue del 1,9% en julio, pero la inflación anual es del 40 y pico, 49%, 48%. Es cierto, es cierto. Lo que no se señala con claridad es que a partir de la asunción del nuevo gobierno se comenzó a transitar un rumbo completamente diferente al rumbo que venía trayendo. Por lo tanto, englobar esas cifras te pueden caer mal en el ánimo, pueden decir, bueno, la verdad que seguimos estando muy mal y las posibilidades de salida, cuáles son y cómo son. Por eso me parece que tenemos que tener bien en claro que han comenzado a cambiar el panorama para las pequeñas y medianas empresas y para la economía en general. Creo que el gobierno nacional
tomó las medidas correctas con respecto al tema sanitario. Bueno, la Organización Mundial de la Salud así lo dice, expresando digamos, felicitaciones al gobierno argentino, como tomó las medidas sanitarias necesarias que hacen que hoy en la República Argentina, si bien siguen aumentando los casos de infectados y de muertos, pero que al cotejarlo por millón de habitantes hay una gran diferencia entre lo que ocurre en nuestro país y los países que prefirieron privilegiar la economía. Y sin embargo, en el tema económico, la situación a ellos no le va mejor que a nosotros, lo resaltó en cifras Andrés. Es bueno decir que gracias a las medidas tomadas por el gobierno nacional para preservar la alimentación de los más vulnerables, el IFE, medicamentos gratis para los jubilados, aumentos al sector, la tarjeta alimentar, etcétera, eso hizo mitigar, por supuesto, los efectos de la pandemia. Pero además se tomaron medidas para preservar el empleo. Los ATP, los créditos blandos en algunos casos, con cero interés, la última moratoria que va a beneficiar realmente a los pequeños y medianos empresarios porque se incluyen las deudas hasta el 31 de julio de 2020, uno puede anotarse hasta fin de octubre de este año y va a empezar a pagar las 48 a 120 cuotas a partir de noviembre. Entonces, es de suma importancia lo que estamos señalando, porque todo ese dinero es parte de lo que va a parar al mercado interno, que es el mercado de las pymes. Y por eso aparece la importancia también del valor adquisitivo del salario de los trabajadores activos, jubilados y los que perciben la EUH. Y a medida que se fueron levantando las restricciones para la industria, se fueron apreciando algunos signos positivos. Por ejemplo, si bien la caída interanual, es decir, entre julio 2020 y julio 2019 de la industria, fue del 10%, lógicamente producto de las dos pandemias, julio con respecto a junio tuvo un aumento del 0,7% y acumula la segunda suba consecutiva. Algunos rubros como maquinaria agrícola, alimentación, etcétera, están con números prepandémicos y algunos otros en crecimiento, como la construcción, etcétera. En estos días se anunciaron obras en 5 provincias por más de 20.000 millones de pesos. Se anunció la fabricación en Córdoba de aviones para entrenamiento, conformando un círculo virtuoso, porque alrededor de esta fabricación se mueven partistas, ferreterías, comercio que abastecen a la industria, etc. Sin ir más lejos, el lunes reabrió Verbano, aquí cerquita, en Puerto General San Martín. Según la Cámara de la Bicicleta, el aumento de las ventas de bicicletas fue del 1000%. Empresas de hormigón elaborado, hoy me comentaba un amigo y conocido de ustedes también que vive en San Pedro, que le comentaba ayer que ayer habían despachado 70 camiones con el material que ellos elaboran. Y todo esto en medio de las negociaciones de la cuantiosa deuda externa que nos legó el gobierno, que implementó un exitosísimo plan económico que incrementó aún más el patrimonio de los CEOs que nos gobernaron, con Mauricio Macri como jefe de la banda y cuyos autores intelectuales son los mismos de siempre. Todos lo sabemos, la EA, el Grupo Los 6, la Sociedad Rural Argentina, los medios masivos de comunicación que defienden sus privilegios, valiéndose de su brazo político, es decir, Cambiemos,
para poner ahora todas sus fuerzas parlamentarias, pasquinescas y con una masa casi delirante, contradictoria, que atenta contra sus propios intereses. Decía, no se cansan de atentar contra el pueblo argentino, con falsas dicotomías, salud versus economía, o la intervención de Vicentín, o el DNU con respecto a las comunicaciones, son parte de un plan sistemático que, según dice el neoliberalismo, no va a convertir en Venezuela o al comunismo. O que un trasnochado y conspicuo traidor del pueblo argentino preanuncie un golpe de Estado. En contraposición a esto, el presidente de la Nación hoy estuvo en la inauguración de una nueva planta de Newsan en Avellaneda. Dijo, entre otras cosas, lo siguiente: el gran creador de trabajo es la industria. Quien más demanda trabajadores es la pequeña y mediana empresa. Sepan los empresarios que en el gobierno tienen socios para que hagan crecer sus empresas, para que puedan exportar y hacer ingresar divisas para el país. Por último, invertir, producir, crear trabajo y exportar es el modo en que Argentina se va a poner de pie. De esto hablamos cuando decimos el rol activo del Estado, que debe tener el Estado, un rol democrático, solidario y participativo. En esta etapa, y aún con más fuerza, en el marco de la pandemia, se pone de manifiesto que están en juego dos modelos de país. El de los sectores conservadores, manejados por CEOs y grandes corporaciones, o un modelo de desarrollo productivo nacional con inclusión social. El Estado nunca es neutral, siempre juega, dejando la economía en manos del mercado o fomentando el crecimiento y el desarrollo del conjunto de la sociedad, con foco en las instituciones que favorecen la producción y el trabajo nacional. Y esto se puede hacer solamente si el Estado es democrático, soberano, participativo y equitativo. En este aspecto requerimos la participación de los genuinos representantes de las pymes, cooperativas, mutuales y de la economía social en el Consejo Económico y Social del cual se está hablando. Adecuada categorización. Algunas de las medidas que habría que tomarse y que nosotros estamos proponiendo en función de este modelo de desarrollo productivo nacional con inclusión social. Hay que adecuar la categorización de la PYME y segmentación de las políticas de apoyo. Bueno, aquí yo quería mencionar también el tema de la categorización de empresas medianas, tramo 2, que realmente fue hecha para que las empresas subsidiarias de las transnacionales reciban los mismos beneficios que las que reciben las pymes, ¿no? Acceso al financiamiento y orientación del crédito productivo. Esto también es otra de las medidas que estamos sugiriendo. En este punto, sugerimos se adopten las medidas que aseguren nuestro acceso al financiamiento del sistema financiero, con tasas subsidiadas y con clara orientación hacia el crédito productivo, aplicando las normas establecidas por la Carta Orgánica del Banco Central sancionada en 2012. Recuerden ustedes el tema del PIB, ¿no? La obligación que tenían los bancos, que un porcentaje de su cartera de depósito fueran presentadas a las pymes. Pero como decía Podrá, solamente el banco cooperativo y los bancos nacionales cumplían con esto, ¿no? Fundamentalmente tendremos que lograr que retome Estado parlamentario el proyecto de ley de servicios financieros que derogue la actual ley de entidades financieras sancionadas por la dictadura cívico-militar. Bueno, con respecto a esto,
la mayoría de ustedes saben mejor que yo de qué se trata, ¿cierto? Otro de los temas que le sugerimos al gobierno nacional es un accionar efectivo de la Secretaría PYME con planos de apoyo y atención a las economías regionales. Deberíamos debatir la inexistente Ley de Desarrollo MIPYME, que contempla además la definición del sector, la creación de herramientas específicas, además la integración de las medidas de apoyo en un instituto PYME. Juan, perdón, Juan José, se te silenció el micrófono. A ver ahora. Se debe haber aburrido. Ahí está. Bueno. Bueno, creo que que habría que crear la Defensoría MIPYME, que actúa ante problemas de la aplicación de leyes, decretos, inspecciones, etc. Por supuesto, cada uno de estos ítems que yo estoy tocando tiene un montón de cosas que habría que agregarle, pero sería la charla muy larga y no sería bueno. Otro de los puntos que sugerimos es el fomento del mercado interno e impulso a la demanda local, sostenimiento del poder adquisitivo del salario. Es decir, redoblar políticas que impulsen la demanda local y el sostenimiento del valor adquisitivo del salario. Como siempre decimos, las pymes y los trabajadores somos dos caras de la misma moneda. Nosotros somos los que aplicamos la mayor cantidad de empleos, y los trabajadores, tanto activos como los trabajadores jubilados, como los trabajadores que reciben la UH, son quienes compran los productos que nosotros fabricamos y vendemos. Refuerzo y control permanente de la aplicación de medidas de precios máximos y precios cuidados. Otra de las títulos de los que estamos trabajando y le hemos pasado de alguna manera al gobierno nacional, es la vinculación de las pymes con las compras estatales, fomento del compre nacional, compre pyme y compre cooperativo. Promover la inclusión de las pymes en las compras públicas. Esta es una manera de transparentar y democratizar la obra pública. Todos saben que tanto Andrés como yo somos parte de APYME y por ende, por filiación, somos parte del movimiento Decreto. Y en ese aspecto estamos manejando herramientas con el Estado que apunta justamente a eso. Bueno, después podríamos, ante alguna pregunta, se podrían contestar cuáles son esas herramientas, pero tienen que ver con el INTI, bueno, etcétera, ¿no? Con el Ministerio de Obras Públicas, tuvimos ahí una charla con Cato Podis, que vamos a ver cómo de alguna manera nos van a enviar las licitaciones públicas para que nosotros se las hagamos llegar a nuestros socios. Lo mismo con el Ministerio de Hábitat, con María Eugenia Bielsa, estamos hablando para que las pymes puedan tener posibilidades de participar tanto en las obras públicas, ¿no? Es muy importante la generación de trabajo para las pymes en este momento, ¿no? Bueno, otro de los títulos, Plan Industrial con Sustitución Selectiva de Importaciones, Investigación y Transferencia Tecnológica. Debe impulsarse una sustitución selectiva de importaciones, investigación y transferencia tecnológica. Canalizar las necesidades de las pymes para favorecer su potencial en conjunto con las universidades e institutos como el INTI y el INTA. Otro de los títulos, defensa de los recursos estratégicos de la nación. Debemos preservar y mantener soberanamente los recursos estratégicos. Atención a la política energética. Es fundamental encarar una urgente revisión de los cuadros tarifarios establecidos tras las privatizaciones. Se debe avanzar en la gestión tripartita
de los servicios públicos. Hay que revisar, en esto el presidente de nuestro partido, Carlos Herler, insiste mucho, ¿no? En la gestión tripartita de los servicios públicos, y creo que es muy interesante. Hay que revisar la cuestión minera, la utilización del suelo y la regulación de las inversiones extranjeras. Tengamos en cuenta el tema de la minería, del litio, etc., ¿no? Otro de los títulos: protección de la producción local y las economías regionales, incorporación de las pymes al comercio exterior, privilegiando la agregación de valor a las exportaciones, sancionar una reforma de los derechos de exportación que tributan los exportadores pymes, asegurándoles el recupero del IVA y los reembolsos si corresponde en un plazo no mayor a los 60 días de concretada la exportación. Como digo, bueno, hay que agregar un montón de cosas a esto, pero sería muy largo. Resguardo de la competitividad del sector en las cadenas de valor frente a las ventajas de las empresas formadoras de precios. Regulación de las grandes superficies comerciales. Bueno, y algunas últimas, no sé cómo estoy con el tiempo, pero algunas últimas reflexiones. Somos el Partido Solidario y formamos parte de la coalición gobernante. Tenemos la obligación de defender nuestro gobierno. Tenemos un documento que nos plantea claramente el país que queremos y cuáles son las medidas que debemos plantear hacia adentro del frente, con convicción, respetuosamente, buscando siempre el consenso, pero con firmeza. Estamos en el rumbo correcto. A pocos días de haber celebrado el Día del Empresario Nacional y a 8 días de conmemorar el Día de la Industria Nacional, debemos decir que el mercado de las pymes, concretamente, es el mercado interno. Nuestros aliados son los trabajadores. Y como decía Manuel Belgrano, cuando era secretario del consulado, subvencionar las artesanías e industrias locales mediante un fondo con destino al labrador, ya al tiempo de la siembra como el de la recolección de los frutos. Decía además, la importación de mercancías que impiden el consumo de las del país o que perjudican el progreso de sus manufacturas lleva tras sí necesariamente la ruina de la nación. Bueno, gracias entonces. No, muchas gracias, Juan José. Yo ahora le voy a pasar la palabra, que creo que está por ahí, antes de arrancar con las preguntas y el debate, porque ya me han llegado por privado varias, y acá en el chat ya vi algunas. Está presente en esta reunión, para los que ingresaron un poco más tarde, el presidente de nuestro partido a nivel provincial, Juan Carlos Picchio. Juan Carlos, ¿estás por ahí? Desilenciate el micrófono, así... ¿Estás? Desmuteate. Espérate que no te encuentro. Desmuteate. Ahí está. Sí, ahí está, desmuteate. Claro, viste que todo el mundo dice... Bueno, yo primero, lo único que puedo decir es el agradecimiento a todos los que están, a todos los compañeros presentes y principalmente a Cisca y a Leandro Natalí por todos los aportes que ha dado en esta reunión. Tendríamos que, bueno, fijarse los compañeros, tanto Cisca como Natalí, si puede hacer llegar, aunque sea un resumen de lo que ellos dijeron, porque creo que es útil, todo de golpe, fundamentalmente lo de Natalí, ¿no? Que son cifras importantes, no sé si a uno le impacta porque la escucha toda de golpe, pero sería bueno si
los compañeros la podemos tener porque es útil, ¿no? Porque me parece que cuando te tiran todas las cifras, uno ahí hace la magnitud, se da cuenta de la importancia que tiene este sector, que nosotros venimos trabajando hace tiempo, ¿no? A través del movimiento cooperativo y de la propia PYME, ¿no? Esta actividad nosotros tenemos un objetivo principal, yo no sé si vos lo comentaste de entrada, es desarrollar y fortalecer nuestro partido solidario. En realidad toda esta actividad la estamos haciendo con ese fin, ¿no? Y estaba pensando recién, si no es bueno, lo voy a analizar con ustedes, con la dirección provincial, de una de las actividades futuras, dedicarla exclusivamente de por qué es necesario desarrollar este partido político, ¿no? Al Partido Solidario. En un momento contradictorio, ¿no? Donde se desprestigian a los partidos políticos, el sistema lo están reemplazando por CEOs, pero no solamente siguiendo lo que decía mi abuelo, que a donde la derecha va a tratar de ir al lado contrario, es decir, si la derecha trata de desprestigiar a los partidos políticos y reemplazarlos por CEO, porque quiere decir que los partidos políticos son importantes. En este momento, creo, por la historia nuestra del movimiento cooperativo, todo el ejercicio que hemos realizado históricamente e ideológicamente, podríamos decir que si el rumbo es el mismo, para desarrollar un nuevo partido político. Yo creo que tenemos matices que van en el mismo rumbo, pero que nosotros insistimos más en la participación del sujeto en la conducción del Estado, ¿no? Y tenemos experiencia en esa materia. Yo creo que me salgo un cachito del tema para después volver a la importancia de los partidos políticos, ¿no? Yo creo que la pandemia termina, COVID-19, para no salir de lo que nuestro presidente dice, por lo menos estamos seguros que falta menos. No podemos asegurar, todo nos da la sensación que con estos temas de la vacuna termina parecería que a fin de año ya tendríamos un poco resuelto el tema. Pero la pandemia del neoliberalismo no termina. Al contrario, así como acá hablamos de las dos pandemias, de la de Macri y la de COVID, a nivel mundial, tranquilamente podemos hablar la pandemia del neoliberalismo, del desarrollo capitalista, y esta pandemia mundial que se potenciaron ambos, y en un momento determinado, en el auge, digamos, daba una sensación de... mira, se expresaba tan crudamente las dos cosas, con todas sus contradicciones, toda su injusticia, ambas crisis, que daba la sensación que de ahora para adelante no podría seguir igual. No obstante, nosotros, así como decíamos que cuando nos planteaban el cambio, de acuerdo que Heller siempre decía, ojo que dentro del cambio está la marcha atrás también, cuando estaba la campaña de Macri, y yo diría que acá con el neoliberalismo, es cierto que no va a ser lo mismo después de esta crisis sanitaria, estoy seguro de eso. Ahora, no podemos estar de brazos cruzados y que va a mejorar, porque puede empeorar la situación y no mejorar. Nosotros aprendimos a través de la historia, y creo que todos nosotros, no tiene que ser porque nosotros solos, de que el capitalismo nunca renuncia a sus privilegios. Y fíjense que en el medio de la crisis, no se hace esperar, no está esperando que termine la crisis sanitaria para ellos actuar, están actuando ahora.
Quiere decir que después la crisis del neoliberalismo, de la pandemia del neoliberalismo, va a seguir, y todo va a depender de nosotros, de cómo reaccionemos, cómo nos defendemos, cómo peleamos, cómo luchamos, para que esta pandemia también la podamos vencer en el mundo y nosotros acá en particular, ¿cierto? En Argentina. Acá también la pandemia, ambas pandemias potenciándose, demuestra o está demostrando que el capitalismo está llegando a un punto que no soporta el incursionamiento de la democracia. Primero lo hicieron con los CEOs, lo hicieron en Europa, acá bastante CEO tuvimos también, porque buscan los CEOs porque en realidad son, aunque sean partidos de derecho, tienen algo de compromiso con la sociedad, por lo tanto tratan de escapar a eso. Digamos que le está pesando el encorsamiento de la democracia. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la democracia real, participativa, representativa, los partidos políticos juegan un papel muy importante. No es solamente la división de poderes, sino esa representación la dan los partidos políticos. De ahí que hagamos lo contrario que dice la derecha. En vez de desprestigiarlo y reemplazarlo por SEO, nosotros fortalezcamos a nuestro partido, porque va a jugar un papel en la pandemia neoliberal, digamos, ¿no? Por todo esto, lo estoy diciendo para que invitar a todos los compañeros que están acá presentes y a los que no son compañeros que se incorporen al PSOL, y seguir insistiendo en la necesidad de seguir fortaleciendo a nuestro partido, de seguir desarrollándolo, fortaleciendo los grupos de trabajo. Nosotros tenemos sobradas experiencias, el trabajo en equipo, el trabajo en grupo, el intercambio de opiniones en un momento tan difícil y tan complejo, es fundamental. Las opiniones de los compañeros, del sujeto en la participación, es la que nos va a ir dando la solución en cada uno de los problemas que se nos presentan. Yo digo, para terminar un poco, nosotros tenemos dos tareas como partido político, una que es permanente y otra que la tenemos ya, que es inmediata. La que tenemos ya es empezar a participar, a analizar lugar por lugar el tema electoral del próximo año. Mientras la derecha están tratando de, el otro día estaban diciendo cómo si Dualde dice que va a haber un golpe de Estado, ¿para qué se ponen a trabajar en cómo va a ser las elecciones, etcétera? Nosotros tenemos que empezar a trabajar ya, analizando lugar por lugar, comuna por comuna, municipalidad por municipalidad, en la provincia, siendo audaces y creativos para encontrar nuestros candidatos en todos los lugares posibles. Donde tenemos presencia en todos los lugares, tratar de participar activamente en el tema electoral. Es un tema muy importante que nosotros llevemos nuestra experiencia de gestión y nuestras ideas en los estamentos del Estado. De los estados municipales, comunales, provinciales, y tenemos que llegar a modificar la relación de fuerza en ambas cámaras. Nosotros tenemos, para seguir con este proyecto, seguir consolidando este proyecto, seguir avanzando, es necesario que, para seguir con la contribución a los grandes aportantes, a las grandes riquezas, con la reforma judicial, con la reforma tributaria, todo lo que inclusive Sica planteaba. Para llegar a todo eso tenemos que mejorar la composición en ambas cámaras de diputados y senadores de la Nación.
y eso se hace desde abajo, se hace participando en el tema electoral. Esa es la actividad que tenemos con urgencia y en forma permanente tenemos que seguir desarrollando los movimientos de masa, porque esa construcción de poder popular es la que le puede dar sustento a todos los proyectos políticos. Es decir, nosotros tenemos el partido para actuar en política, pero también tenemos el partido para fortalecer al movimiento de masa donde nosotros tenemos presencia, principalmente en el movimiento cooperativo porque ideológica e históricamente venimos de ahí, pero también en la PYME y en todos los lugares que tenemos presencia. Son dos tareas, una inmediata y la otra permanente, que tenemos que desarrollar. Disculpame, ¿cómo es? Eloisa. Sí, sí. Estoy a la mierda, me parece. No, no, bueno. No, está bien. ¿Ya estamos ahí? Sí. Bueno. Sí. Había notado otras cosas, pero creo que estamos. Bueno, porque si no, tenemos varias preguntas y varios aportes. No, sí, dale. Seguí. Así podemos también circularizar un poco la palabra. Acá tengo algunas preguntas y algunos aportes dentro de la... Bueno, ahí en el chat, para todos y todas, les puse, se los digo también para el que lo quiera anotar, un mail para quienes quieran comunicarse con nosotros y a lo mejor poder brindarles toda esta información que, como decía Juan Carlos, fue mucha y muy contundente, y cuando hay números también uno va reteniendo algunas cosas y otras se van perdiendo. Nuestro mail es, les paso el de aquí de Rosario, partidosolidarioRosario@gmail.com. Nos escriben ahí y estamos en contacto para poder pasarles ese material. Bueno, algunas de las cuestiones que aparecieron aquí en el chat, una es, bueno, dice, hay alguien que se ve que justo estábamos hablando del proyecto de reforma de la Ley de Entidades Financieras, y pregunta justamente qué va a pasar con ese proyecto, si se va a volver a presentar, si tendrá algún tratamiento parlamentario. Yo entiendo que el proyecto anterior ya perdió estado parlamentario, corríjanme si me equivoco, así que lo que se debería hacer, inclusive lo he escuchado a Carlos Heller, que existe la posibilidad de volver a presentarlo con seguramente con algunas modificaciones y actualizaciones, pero es una idea, ¿no? A Heller le dijo que ya lo tiene actualizado, que así en el momento oportuno, que eso no lo define el PSOL ni Heller, No, pero claramente. cuando me imagino que se volverá la carga sobre la ley. Bueno, esa era una de las consultas. Ustedes váyanme diciendo, ahora voy a ponerlos a todos en la pantalla, pero o levantan la mano o me piden la palabra si alguien más, porque aquí tengo que me llegó un mensaje que me dice, ¿qué visión tiene el Partido Solidario sobre la integración regional, si es posible pensar en un Mercosur de pymes? No sé, Juan, si querés contestar, ¿quién quiere? Mirá, nosotros siempre tuvimos la idea, y más, inclusive en algún momento, antes de la existencia del partido, pero el movimiento cooperativo y APYME, estuvimos trabajando mucho en el tema de la integración latinoamericana. Recuerdo haber participado en varios de los encuentros de San Pablo, de Otro Mundo es Posible, que paradójicamente se hacían no en San Pablo, sino en
acá en el sur, bueno, ahora no recuerdo, en el sur de Brasil. Y así armamos a la ANPYME, que era una entidad latinoamericana de pequeños y medianos empresarios, con los cuales avanzamos hasta cierto punto, digamos, ¿no es cierto? De cualquier manera, los primeros que usufructuaron el tema de la integración regional, como siempre, fueron las grandes empresas, ¿no? Las automotrices, etc. Pero yo creo que es imprescindible tener una visión regional, sobre todo en un mundo hoy que está vendedor, el cual va a tratar de imponernos de alguna manera sus productos elaborados como sea, legítima e ilegítimamente, y nosotros allí tenemos una gran desventaja, que es la escala. Por lo tanto, la integración, independientemente de Bolsonaro con Brasil, que además es nuestro principal socio, es indefectible, no tenemos destino si no hay una integración regional. Lamentablemente se había llegado hasta el 2015, inclusive hasta la conformación de un parlamento, el Parlasur, que la verdad que en los 4 años de Macri no existió prácticamente, pero ustedes recuerdan la CELAC, recuerdan el Banco del Sur, en algún momento se había mencionado, se había avanzado muchísimo. Así que yo creo que es imprescindible que volvamos ayornados o como sea a tomar el rumbo ese, ¿no? De la integración latinoamericana. Y bueno, me parece que es fundamental eso. Bueno, muchas gracias, Juan. No sé si alguien más quiere hacer algún aporte. También, Hay bueno, compañeros, discúlpame, hay sí, compañeros que están en mejor condiciones que yo por ahí de contestar el partido, digamos, ¿no? Yo digo lo que, bueno, más o menos uno viene escuchando y venimos hablando, pero sí, esa fue mi visión, digamos. también pensaba en esto de una banca de desarrollo productivo y que tampoco, que no se circunscriba solamente a lo nacional, sino también a lo regional, que en un momento también se pensó dentro de la Latinoamérica del tiempo anterior, digamos. Sí, por eso también estaba el sería... banco, creo que se llamaba el Banco del Sur o algo así, que Sí, había avanzado bastante. En los documentos de nuestro partido está planteado la integración. Como un tema, ante un mundo globalizado es clave la integración. Pero hay una claramente. integración, como dijo Juan José, tiene que ser planificada por los estados defendiendo los intereses de su gente. Hasta ahora las integraciones fueron manejadas por los consorcios multinacionales en beneficio de la máxima ganancia. Digamos que el Mercosur, principalmente la industria automotriz, la empujó. Pero la integración es, como dijo Juan José, planificada por los estados es fundamental, es necesario. Bueno, continúo, si no hay otro aporte referido a esto, hay una pregunta que creo que va para Andrés, de Pablo, que dice, bueno, buenas tardes a todos y todas. ¿Pueden explicar cómo es la metodología para tomar un crédito CFI? Excelente, Andrés. Bueno, Andrés, no sé si más o menos, no sé si será muy larga la explicación, pero esa es la consulta que te están haciendo. A ver, lo de excelente debe ser alguna tía mía que me está escuchando, pero... Tío, No, porque es el mismo Pablo. Aquí, bueno, rápidamente, para no meternos en cuestiones técnicas, yo lo que le recomiendo en el tema del CFI, lo primero que tienen que hacer, y antes de empezar a trabajar con una línea que venimos charlando, que es muy tediosa, muy burocrática, es mandar una consulta previa. Esa consulta previa te va a habilitar si podés trabajar o no con la herramienta. Antes de ponerte a hacer una formulación que tiene 30 hojas, mandá esa consulta. Después que tenés esa consulta, que te saquen el sujeto de crédito. Para que tengan de referencia, el agente financiero de la provincia es el Banco Santa Fe.
Con lo cual, los dos primeros pasos son consulta previa y tener un sujeto de crédito. Y después ponerte a trabajar con lo que es el desarrollo del proyecto en sí. Porque pasa muchas ocasiones que trabajás todo el proyecto de 30 hojas, llega el momento y te dicen, no, mirá, acá no te da un número. Yo lo que recomiendo hagan eso. Y a su vez que tengan un ida y vuelta con la gente del CFI. El CFI es un organismo a nivel nacional y tiene repartición en las provincias. Acá en la provincia de Santa Fe está en la ciudad de Santa Fe. Pero que tengan un feedback constante con los técnicos del CFI para ir acomodando el proyecto y que no se larguen a hacer una formulación que te puede llevar tiempo y de antemano ya podés saber que no encuadra sobre eso. Que se tomen esos pasos y cualquier cosa, ahí mismo en el Consejo Federal de Inversiones, o se puede charlar también, porque es una herramienta tan burocrática, capaz que se puede charlar con el gobierno de la provincia a ver si se puede modificar algo en eso. Pero yo les recomiendo eso. Como paso, consulta previa, un sujeto de crédito y después que se pongan a hacer el proyecto de inversión para que no pase como pasó en la reunión pasada, que todos decían, es muy burocrática, llegué hasta aquí y me frenó. Que hagan de esa manera y en todo caso que lo charlen directamente con los técnicos. Si se puede hacer algo a nivel partido, bueno, lo charlamos después. Pero les recomiendo eso, más que nada. Estaba muteada. Muchas gracias, Andrés. No sé si quedó claro. Bueno, acá hay otra intervención del compañero Cristian Serramona, que dice, buenas noches a todos. Dice, proponer agendar el Día del Empresario Nacional como un día que nos reúne y nos genere un compromiso de poder elaborar actividades para visibilizarlo en cada uno de nuestros distritos, mesas y organizaciones que integremos. De modo tal de usar el momento para establecer un debate donde demostremos la importancia de desarrollar una sociedad con empresas sostenibles en el tiempo y proponer y exigir políticas públicas que nos permitan desarrollarnos y crecer con todos adentro, empresarios y trabajadores. Tener en cuenta la propuesta cooperativa, entendiéndola no solo como una rueda de auxilio, sino como una opción superadora. Bueno, gracias y excelente el temario y los disertantes y moderadores, y saludo a todos los presentes. Bueno, sí, no solamente hay compañeros del partido, sino que también hay empresarios y empresarias. Si alguno quiere tomar la palabra, me avisa o se desmutea directamente el micrófono y puede hablar, no hay inconveniente. Eloísa, Leandro Natali. Sí, hola Leandro, buenas noches. Bueno, primero quiero aclarar que soy Natali, pero el que estuvo muy bien hoy fue Andrés Natali. Tu hijo. Mi hijo, bueno. Yo solo quiero hacer un aporte, que todas esas herramientas que mencionamos antes y recién que se habló del CFI, se pueden consultar con APIME. Por ahí nuestro departamento puede realizar esas consultas y a veces hemos trabajado sobre esos créditos y hemos tenido algunos logros importantes con el tema de los créditos. Así que yo le pediría a los empresarios que si quieren acercarse, bueno, ahí después pueden hablar con la gente de APIME directamente y bueno, le ofrecemos la posibilidad de que se trabaje desde allí. Eso solo quería decir yo, aparte de felicitarlos a los oradores, a los moderadores. Me pareció excelente la forma en que se está tratando este tema. Gracias. Bueno, gracias, Leandro. A ver, me parece que... sí, hay otra pregunta respecto, que me quedó acá más arriba en el chat, que en la misma pregunta que hizo sobre la ley de entidades financieras, este compañero de Vera, me parece que es Eduardo, está consultando también cuándo se presenta el proyecto del impuesto a la riqueza y qué características tendrá a grandes rasgos. En realidad el proyecto no es un impuesto a la riqueza, sino es un aporte de las grandes fortunas. Y hasta donde sabemos, bueno, el proyecto ya está terminado y se estaban terminando de
afinar algunos consensos. Ustedes saben que la modalidad virtual y demás está siendo bastante compleja, porque parte de la oposición está tratando de que no se traten justamente muchos proyectos que van al hueso de la cuestión, más allá de que hay muchas encuestas que ya dan, que tiene una mirada muy positiva este proyecto, de más de un 75%. O sea, está aprobado por la sociedad en más de un 75%. Ahí, Elo, Sí. yo quería comentar, porque mientras se está desarrollando esta reunión, por supuesto que tenemos que ser prudentes, porque tenemos que esperar la confirmación precisa por nuestros propios canales, pero ya los medios están anunciando que en las próximas horas se presentaría el proyecto de aporte solidario, y manifiestan que el diputado nacional Carlos Heller está ultimando los detalles de la presentación y se estaría presentando. Eso está en varios medios ahora, en este momento, en las Bueno. redes, pero por supuesto es para comentar algo que está en los medios. Nosotros tenemos que esperar la confirmación, que lo anuncie, bueno, el propio presidente del partido, que es uno de los principales impulsores y autores del proyecto, para comentar eso, porque por ahí hay compañeros o compañeras que estén viendo esto está pasando en este momento. Bueno, perfecto. Yo no estaba al tanto de eso, porque no estuve con ninguno de los medios encendidos. Aquí me están pidiendo después si pueden compartir la dirección de la delegación de Rosario de APIME o algún mail, así que se lo pasamos, si lo puedes compartir, Andrés, por el chat del Zoom, así lo tienen. Y bueno, no sé si hay algún otro aporte o inquietud, alguien más que quiera tomar la palabra. Cielo, quería hacer... Cielo, ¿me escuchas? Sí. Bastante... A ver, de nuevo. Bastante mal. Sí. Marcelo, sí. Quería preguntarle a Juan José Cinca sobre el futuro Consejo Económico Social, si APIME o se está trabajando con otras entidades que representan a las pymes para poder conformar una participación dentro del futuro Consejo Económico Social. No sé si se entendió. Creo que sí. Entiendo que... Eloísa, ¿me podés traducir? Porque no escuché, no se escucha bien. No se escucha bien, pero creo que tiene que ver si están como APIME o las pymes están teniendo participación en el Consejo Económico Social. ¿Eso, Marcelo? Sí, que se va a formar. A ver, se va a formar. Mirá, el tema es así. Ustedes recuerdan que el 9 de julio hubo una conferencia de Alberto con con el grupo de los 6, con AEA, etcétera, y que eso trajo malestar en las pymes, y bueno, de alguna manera se lo hicimos saber. En parte eso se subsanó, porque luego hubo otra conferencia, otra charla con Alberto, con representantes de las pymes, donde nosotros, por supuesto que estuvimos. Ahora, el tema que los que estamos conversando con el gobierno nacional, sobre todo con el ministro de Culfas, es el hecho de que ellos están tratando de impulsar la unidad de las pymes y la unidad en la CGE. Allí en la CGE estaba Acéfala, que ustedes sabrán, hace unos días, no sé si habrán leído, con una orden de la justicia fue el presidente de la CEGERA, Marcelo Fernández,
y bueno, y se introdujeron dentro del edificio de la CGE y empezaron a tratar de ver cómo funciona eso. Nosotros que somos entidad de primer grado, no podríamos participar del Consejo Económico y Social, de lo que se está hablando, ¿no? Del Consejo Nacional, me refiero, ¿no? Pero sí lo podríamos hacer a través de la CEGERA. Bueno, ahí estamos en conversaciones con nosotros somos entidad primer grado, por eso, ¿no? Estamos en conversaciones con Marcelo Fernández de la CEGERA. Es un personaje bastante escurridizo. De cualquier manera, él valora la tropa, digamos, entre comillas, de la PYME. Nosotros tenemos delegaciones de distintas provincias y movemos gente. Por lo tanto, ahí estamos viendo de que participar a través de la CEGERA, a la cual nos hemos asociado, participar a través de la CEGERA en esta unidad de la CGE junto al CAME. También el CAME tiene un lío bárbaro porque tienen una interna bárbara, se están matando, acusando de robo, de fraude, etc. Así que la situación está bastante complicada, pero nosotros siempre apuntamos a la unidad y hemos conformado la mesa de unidad PYME nacional con algunas entidades mucho más pequeñas, pero tratando de ver si, lógicamente, si tenemos más peso, si en función de cuando se arme la CGE, se vuelvan a elegir autoridades de la CGE, podamos tener algún lugar expectante, digamos, ¿no? como a PYME, y así poder participar del Consejo Económico y Social. Si no, va a ser muy difícil, porque en estas cosas, lamentablemente, y nos pasó también en la década ganada, ¿no? El CAME, la UIA, son las entidades que por lo menos públicamente se juntan con el gobierno. Nosotros lo hemos hecho y lo seguimos haciendo, en conversaciones con los ministros, tenemos muy buenas llegadas, bárbaros, pero después cuando las cosas son mucho más profundas y mucho más importantes, nos encontramos con ese problema estatutario que, al ser entidad de primer grado, no podemos participar. Nos pasó lo mismo en el Consejo del Salario en su momento. Bueno, gracias, Juan. Luciano Arancho acá había pedido la palabra, pero lo escribió. No sé si querés, Luciano, preguntarlo o hago yo la pregunta por vos. Hacelo vos por mí. Bueno, felicitaciones a Juan y Andrés, y consulta si está en la agenda gremial la modificación esta del tramo 2, que explicaban antes, de las empresas tramo 2, y o la segmentación para los beneficios y programas que se implementarán post pandemia. Sí, además agrego a la pregunta una consideración. Como PSOL entiendo que deberíamos, cuando abordamos el tema de las pymes, hacer foco en este tema, porque a veces se habla de las pymes y en la mayoría queda el ideario de la empresa familiar, y entonces muchas veces lo que se entiende por una pyme no es lo que legalmente resulta, y quienes en definitiva terminan beneficiándose con esa construcción del sentido del sector al que se está beneficiando, sectores que realmente no son a los que está orientado y sobre los que se construyó y se acumuló para que efectivamente obtengan esos beneficios. Bueno, ¿quién contesta? Yo hago una Sí. aclaración. Lo que plantea Luciano me da la sensación que hoy en día no está en consideración, habría que verlo si lo tomamos. De hecho, en el mes de abril se recategorizaron todas estas categorías, por decirlo de alguna manera. Cada 2 o 3 años se suben, digamos, a veces pasa todos los años, sino cada 2 años se suben, digamos, los máximos de facturación, y de hecho se hizo hace muy poquito esto.
tendríamos que tomarlo, tiene razón, Luciano, por ahí el ideario de la gente es que una empresa pyme, empresas familiares, empresas chicas, y hoy en día está abarcando hasta empresas muy grandes, que también lo informó Guillermo. Me da la sensación que hoy en día no se está tomando en consideración ese tema de volver atrás, pero bueno, tendríamos que verlo y de qué manera poder encararlo. Esa es la percepción que yo tengo en este momento. Agrego una sola cosita. Cuando fue la celebración del Día del Empresario Nacional, ustedes recordarán que nosotros presentamos 10 propuestas, como APIME, 10 propuestas, las cuales las tomó, algunas de ellas las explicó Carlos, digamos, ¿no es cierto? Una de las propuestas fue incluía justamente ese tema. La idea nuestra de APIME es llevarla a todas las entidades pymes que podamos, y estamos trabajando en eso, para discutir. Bueno, nosotros planteamos esos 10 puntos, lo ideal sería llegar a una cantidad de puntos, a lo mejor menos, que podamos consensuar con otras entidades para, insisto, para tener mayor poder de lobby en ese sentido, pero nosotros lo estamos proponiendo al tema y lo estamos trabajando con las distintas cámaras y con las distintas entidades, pero hoy por hoy no se ha planteado a nivel, digamos, parlamento el tema. Y no sé tampoco si hay consenso en muchas, en otras entidades, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos tratando de consensuar, por lo menos con los que podamos, esos 10 puntos, que entre uno de ellos contiene el tema del tramo 2, ¿no? Bueno, muchas gracias. Y bueno, ya estamos terminando con las últimas consultas y preguntas. Eduardo de Vera, que fue el que levantó la mano recién. Eduardo, desmuteate y no sé qué era lo que querías consultar. ¿Estás ahí? No sé si está. Buenas tardes. Poder participar de esta cosa. ¿Me está dando? Hola. Sí, sí. ¿Cómo Se te es esto? escucha un poco cortado, pero... ¿Me está escuchando? Sí, bueno. sí, ahora sí. No, si bien no tiene... Y bien lo que voy a plantear, bueno, buenas tardes a todos, gracias por esta reunión, muy buena. Y bien lo que voy a plantear no tiene nada que ver con las pymes, sino que tiene que ver con el IFE. Bueno, como ven ahí en la ciudad de Vera, yo lo que he notado, lo que me llega a inclusión, es que hay un montón de compañeras que no están cobrando el IFE por distintos motivos. Por ejemplo, uno de ellos es que no tenían el CUIL al ANSES, estaba cerrado, y después no pudieron hacerlo más. Y mientras tanto, hay otros sectores, hay otros grupos de compañeros y compañeras que están cobrando los dos en el matrimonio, digamos, del grupo familiar, más la UH, más la tarjeta alimentar, y por otro lado tenemos gente que no cobra absolutamente nada. Yo digo, a ver si se puede rever esto con el ANSES, si se lo puede plantear, para poder corregir, y que dejen abierto para que los que quieran entrar, los que puedan entrar, porque ahora tuvieron algún inconveniente, porque se quedaron sin trabajo, porque por lo que sea, pueden inscribirse. De la misma forma que se implementó, yo soy jubilado de ANSES, de la misma forma que se implementó en su momento la asignación universal por hijo, donde se podía entrar en cualquier momento. Gracias, eso era el aporte que quería hacer. Bueno, gracias Eduardo. Sí, es una pregunta muy específica y tiene que ver específicamente con el trabajo que está haciendo ANSES. La verdad es que nos excede porque ninguno de nuestros compañeros tampoco está dentro de la gestión de la ANSES, con lo cual es muy difícil contestártela porque no
no tenemos la posibilidad de ver cuál es la política por qué está sucediendo eso. Pero bueno, hay que verlo directamente con el organismo pertinente, digamos. Pero gracias por el aporte. Bueno, me parece que... Bueno, gracias. No, por favor. Ya creo que no tengo más preguntas aquí en el chat, y bueno, estamos ya en hora de ir culminando. Primero agradecerles a todas y todos que se hayan tomado este rato para estar aquí conectados. Este medio hace que podamos estar más cerca, aunque virtualmente, pero bueno, a lo mejor esta charla con tanta cantidad de participantes, si la hiciéramos presencialmente no la podríamos realizar por las distancias, debido a que, bueno, nuestra provincia es muy, muy extensa. Así que bueno, les agradezco mucho y los invitamos para que evidentemente siempre vamos a seguir haciendo estas charlas. A quienes no están afiliados y quieren tener una participación más activa en cuanto a la afiliación del partido, bueno, tenemos fichas a disposición y demás para los que se quieran afiliar, para los compañeros que ya están en su actividad cotidiana con el partido, seguir en ese mismo camino, y reivindicar, como decía antes Juan Carlos, el papel de la política y de los partidos políticos, porque es la única manera que vamos a tener para transformar el mundo y la sociedad. Así que bueno, nada más, yo no tengo nada más que decirles. Felicitarlos también a los expositores, que estuvieron muy bien, y bueno, si quieren, yo ya les dejé el mail, así que quienes quieran tener los datos y el resumen de lo charlado por Andrés, de su exposición, que fue la más numérica y con mucho más datos, nos mandan el mail para que podamos contestárselos. Bueno, están todos muteados, así que saludamos así. Buenas noches. Gracias. Saludos. Gracias a todos y todas. Gracias. Gracias. Estén bien. Bueno, gracias a todos. Cuídense. Saludos. Chau, chau. Gracias.